existe la posibilidad de que seamos las únicas personas en conocer un deporte desde sus principios antes de que fuera un deporte olímpico. Nadie que haya practicado un deporte en sus inicios está vivo para decir que se convirtió en un deporte olímpico. El Hyrox va a cumplir 10 años ahora en 2027. Pero si en este momento nosotros mencionáramos los 100 deportes que están postulados a ser deporte olímpico, no conocemos sino el Hyrox y el pádel. ¿Qué le dirías a esa persona que ha visto el Hyrox pero le da miedo empezar? Primero, si has venido haciendo musculación en el gimnasio, si eres una persona que habitualmente hace fuerza, ya tenés la mitad del camino recorrido. O la otra mitad es la persona que corre pero que nunca ha hecho fuerza. Entonces, basándonos en esos dos pilares, podríamos enseñarle a esa persona que ya trota, tener esa adaptación a la fuerza, o a esa persona que ya tiene fuerza y que quiere empezar a correr. Hace poquito abrieron un Hyrox en Japón y la gente estaba esperando, como cuando sale iPhone, que corren a comprar, y se agotó en 15 minutos, se agotaron todas las 20,000 inscripciones que tenían. Una persona y un atleta élite como tú, ¿qué hábitos tiene para estar en el punto donde está? Me despierto todos los días a las 3:58 de la mañana. Yo tengo dos pilares muy importantes, niño. El primero es y el segundo es la... Bueno, muchachos, empezamos con nuestra edición número 13 ya. Estoy aquí muy feliz porque, primero, como pueden ver, estamos en un lugar muy brutal. Vean qué espacio tan grande, tan impresionante, donde acabamos de hacer una rutina tipo Hyrox. Acá todos los del equipo, ustedes no los ven, pero aquí hay un público detrás. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, una persona que admiro hace mucho tiempo, que tuve la fortuna de conocerlo el año pasado, y él es un atleta élite que practica muchas disciplinas y en este momento también se dedica a lo que yo hago, que es el tema del Hyrox. Entonces estamos aquí con Dustin. Gracias, Dustin, por estar acá, parce. Gracias a vos. Gracias. Cuéntanos, Dustin, ¿quién eres tú? ¿Cómo es tu trayectoria? Bueno, antes que nada, muy feliz de estar aquí. Estos niños hoy se comportaron a la altura. Sabíamos a lo que veníamos y básicamente fue un entrenamiento de esos que nos saca un poquito más de lo que normalmente buscamos, y eso es lo que ha llegado el entrenamiento híbrido a revolucionar o a sacudir un poquito a esta comunidad deportiva. Como decía Emma, nos conocemos desde el año pasado, he visto todo lo que ha venido haciendo, y con este club me encanta lo que veo. Sabe que le comento, lo impulso, lo empujo, y ustedes deben de seguir esa senda porque no todo el mundo es capaz de hacer ese acompañamiento, de crear este espacio. Generar valor a través del deporte es algo verdaderamente importante. Yo sé que muchos de ustedes pueden tener historias. Hay personas que llevan muchos años en el gimnasio y no encuentran ni el sentido, ni el propósito, ni los resultados que están buscando. Pero tener una persona que aporte valor al deporte es algo que a usted los va a transformar físicamente, mentalmente, y va a poder llevar el deporte a otros espacios como la familia, como el trabajo, como sus proyectos personales. Entonces es ahí donde veo un pilar fundamental en el que coincidimos y en el que quiero hacer hincapié en este momento, es porque básicamente no todos tienen ese tipo de empuje, no todos dan ese tipo de valor, y ahí es donde ustedes tienen que aprovechar. Y Dustin también tiene un club, ¿cierto? On Fire, que es un club brutal, donde también forman atletas para diferentes tipos de competencia. Entonces, digamos que aquí nos estamos uniendo dos clubes y dos personas que nos gusta aportar valor, y tenemos también una trayectoria, una visión sobre este entrenamiento híbrido, que ya vamos a hablar mucho sobre esto, que la idea de este podcast es que aprendan bastante sobre este tipo de entrenamiento, que yo sé que hay muchas dudas, hay muchas personas que, por ejemplo, hoy vinieron a hacer por primera vez una rutina híbrida o tipo Hyrox. Entonces, quiero que nos digas, Dustin, por qué iniciaste en este mundo, cómo es tu historia, porque yo también me pregunto, hey, ¿cómo llegaste hasta acá? Porque yo sé que tienes una trayectoria en OCR, que es otra competencia diferente. Entonces, cuéntanos todo eso, porfa. Bueno, Dustin Mosquera, soy un
un atleta nacido en el Chocó, tengo 44 años, 44 años de un recorrido deportivo bastante extenso que nace desde mis principios. Digamos que en el colegio y en la región de la cual vengo, el deporte cobra un factor fundamental en la sociedad porque es como una de las salidas que en esa región utilizamos las personas como para cambiar un poquito el entorno. Okay. La cultura es un poco folclórica, es un poco más como a otro tipo de actividades. Digamos que quienes teníamos una visión diferente, lo que hacíamos era refugiarnos en el deporte para encontrar como ese qué hacer, y bueno, desde ese momento el fútbol empieza a ser como ese pilar fundamental o ese principal deporte donde en la región con tantos talentos nos llevaba como a desarrollar capacidades importantes. Entonces la resistencia, por ejemplo, fue adquirida en esa primera modalidad deportiva. El fútbol en el Chocó se vive con mucha pasión. Okay. Entonces dobles entrenamientos diarios, salir del colegio y agarrar los guayos e ir a entrenar, lo que fue despertando esa vocación y esas capacidades. Además que vengo de una familia de deportistas. Okay. Mi papá es una persona que hasta el día de hoy tiene 62 años y hasta el día de hoy es un deportista activo. Okay. Entonces, como pueden ver, son cosas que nacen desde muy temprana edad y se van desarrollando con los cambios de deportes o con los deportes que van marcando tendencia de a poco. Vienen otros deportes cuando, bueno, practicando el fútbol, conocí el atletismo, ¿cierto? Digamos que una de las habilidades más importantes en el fútbol era que era un deportista muy rápido. Entonces me vi como en la necesidad de buscar dinámicas que generaran como un poquito más de exigencia física. Entonces yo me jugaba ya un partido y no quedaba contento. Entonces fui conociendo el atletismo, practicando el atletismo, y entro con un pie derecho, como Claro. dicen así. Entrar al atletismo ya después de tanta resistencia fue lo que me permitió destacarme en carreras pequeñas, en esa época 5K, 10 kilómetros. Y ahí va evolucionando el deporte. Luego del atletismo nace el OCR. El OCR es un deporte que aquí en Colombia en ese momento era nuevo, y era la combinación de correr con estaciones que demandaban de habilidades como puntería, equilibrio, fuerza y demás. Es como un tipo de desafío, Sí. ¿cierto? El OCR es como un tipo de prueba de Y desafío. lo que se ve en el desafío es un deporte y se llama OCR, que en sus siglas traduce carreras de obstáculos. Entonces en ese momento, único club en Medellín, me vinculo con ellos y empiezan a desarrollar en mí otras capacidades, porque en ese momento pues yo pesaba 70 kilos, era súper delgado, era muy rápido, pero me faltaba fuerza, y es ahí donde se empiezan a trabajar o a desarrollar esos estímulos que empezaron a generar en mí mayor desarrollo muscular, mayor fuerza, y empieza a transformarse como mi composición corporal y mi desempeño también como atleta, que eso es muy chévere que ustedes lo empiecen a definir. Por ejemplo, yo en qué soy más bueno, si en fuerza o en resistencia, y de acuerdo a eso ir definiendo esos objetivos e ir trabajando esas debilidades. ¿Y por qué empezaste en el OCR? Pues con tantas disciplinas, pues vos decías, eso era algo nuevo aquí, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿qué fue lo que te llamó la atención para incursionar a esta modalidad? No, a mí me buscaron. En ese momento inauguraron un club muy conocido acá y ellos se apoyaron muchísimo en el running.
Entonces empezaron a buscar como referentes Ok. en el running para trabajar el tema de la musculación. Entonces, sí, fue básicamente un contacto, me invitaron a conocer el sitio, cuando fui y vi como esa combinación, me pareció supremamente interesante, porque yo iba mucho al gimnasio, yo terminaba de correr y hacía todo lo funcional que conocemos, que eran barritas, sentadillas, los movimientos básicos de fuerza que puede complementar un atleta. Y siempre he tenido en mis principios que el fortalecimiento tiene que hacer parte fundamental de toda persona que quiera correr mejor. Entonces yo me mantenía como entre una cosa y la otra, y cuando llego a ese sitio me encuentro que era como esa combinación Ok. de todos esos aspectos y de una vez me encantó. ¿Y ahí sabías ya que era el entrenamiento híbrido o lo hacías sin saber? Lo hacía sin saber. Ok. En esa época, o mejor dicho, el concepto técnico del entrenamiento híbrido es el entrenamiento concurrente, que existe pues de toda la vida. Y era lo que yo aplicaba con usuarios. Yo tenía, bueno, para crear este club, yo he creado muchos clubes. Y han sido clubes que han trascendido en muchos aspectos, o sea, no solo en lo técnico, sino en lo administrativo, en lo operativo. Entonces he optimizado mucho esos procesos. Como ustedes ven, lo que es On Fire ahora, yo me encargo de una parte, pero tengo un profesional que se encarga de otra, tengo otro profesional que se encarga de otra. Entonces ha mejorado mucho la parte Ok, operativa, bien. pero hace 12 años yo entrenaba a los atletas de manera concurrente. Siempre he buscado que la fuerza haga parte complementaria de las personas que quieren correr mejor. Entonces ya se hacía, luego adquiere un nombre comercial, Claro. que es el entrenamiento híbrido, y luego llega Hyros, pero eso dentro de la academia pues ya tenía un concepto que es el entrenamiento concurrente. Contanos, Dustin, porque yo quiero, pues yo no sé casi el OCR, ¿cierto? Eso es algo que para mí no es como mi especialidad, pero yo sé que has hecho pruebas muy duras. O sea, has incluso viajado a Chile, ¿cierto? Donde hiciste un Ultra Spartan, ¿cierto? Entonces, para la gente que no sabe qué es un Ultra Spartan, descríbenos esa competencia y por qué te apasionó tanto llegar a ese nivel, porque es un nivel muy exigente. Y ganar una competencia de esas, porque es ganador del Ultra Spartan. Sí, como les decía, bueno, yo entro al OCR y entro con un pie derecho, entonces empiezo a ganar las competencias internas que se hacían en el club, algo que me parecía muy chévere, que era que incentivaban muchísimo la competencia y incentivaban con patrocinio a los atletas destacados para que fuéramos a competir en diferentes partes. Entonces empecé a ir a diferentes ciudades. Ese deporte es muy fuerte en el eje cafetero. Okay. Los mejores la mayor cantidad de clubes de OCR están en Pereira y en Cali. Okay. Entonces yo empecé a ir a muchas competencias, a destacarme, y luego se da la posibilidad de ir a un campeonato panamericano de OCR en Perú. En una competencia en Pereira en un campeonato nacional de OCR en Pereira, conocí al presidente de la Federación Suramericana de OCR. Abraham Lainez me invita, me dice, animate a inscribirte. Yo le comento al club y ellos me ayudan con los trámites para ir a Perú. En ese momento fue una competencia en Arequipa, voy, compito y me la gano. Entonces ya eso fue como catapultar primero al club, a los atletas que venían atrás, abrir un poquito el panorama de que tal vez las carreras aquí en Colombia estaban un poquito desorganizadas en ese momento, pero salir era wow, era una cosa brutal porque los timings eran perfectos, las estaciones eran perfectos, no había lugar a equivocación. Entonces ahí mismo se proyecta el club a pensar en eventos más grandes, y ahí conocimos que Spartan Race es una franquicia de carreras de obstáculos que es como decir Ironman. Ironman es la franquicia como tal de lo que es el triatlón. Spartan es la franquicia mundial de lo que son las carreras de obstáculos,
y la única parte en Sudamérica donde se realiza es en Chile. Yo voy, conozco, participo el primer año, conozco cómo es la dinámica. Compito y me regreso. Entonces, ahí analizamos cómo era la carrera, cómo era la estrategia para regresar nuevamente a lo que era una ultramaratón de obstáculos. Entonces, imagínense si una maratón es compleja, ahora una ultramaratón de obstáculos donde eran 50 kilómetros con 3.000 de desnivel positivo. Si no conocen del tema del desnivel positivo, es 3.000 de desnivel, son 3 kilómetros hacia arriba, acumulados en 50 kilómetros. Y cada 500 metros te vas a encontrar con un obstáculo de cargar una bola de Atlas y llevarla a un punto a otro, cargar sacos, lanzar una lanza a un punto que está como a 5 metros, Okay. pasar suspensión, que son obstáculos que primero dan penalidad y segundo dan eliminación si el atleta no lo supera. Entonces, durante esa prueba fue superar 50 kilómetros, 3 kilómetros de desnivel y más de 30 obstáculos entre los que les acabo de O mencionar. sea, las pruebas del desafío son una bobada al lado de eso. Más o menos, más o menos. Es más, Okay. las personas que van al desafío no conocen del OCR. Ok. A esa gente la eligen por otro tipo de cosas y luego cuando salen ahora sí quieren entrenar OCR, Claro. porque es ahí verdaderamente donde van a desarrollar sus habilidades. Entonces, bueno, esa carrera se desarrolló en un terreno árido en Chile, era prácticamente un desierto montañoso, demasiado exigente. Pude quedar en un tercer lugar y eso abre un montón el espectro de lo que les hablaba anteriormente. Ya digamos que empieza uno a buscar qué más hacer. Hasta ese momento pues eso era lo más loco que se podía hacer y es lo que yo recomiendo. Yo digo, las personas que les gusta la ultradistancia y que les gusta la fuerza, deberían de hacer una Spartan en cualquier momento de su vida. Las Spartan tienen 5K, 10K, 21K y 50K. Entonces, hacer una Spartan en 5K es algo retador para las personas que están empezando y que les va a abrir un montón ese tipo de experiencias y ese tipo de ganas de querer participar en experiencias grandes. ¿Y cómo fue esa transición ya después de competir en Spartan, ahora dedicarte full a lo que es Hyrox y este tipo de competencia? Porque si ya tenías, digamos, una maestría en lo que es OCR, te decidiste incursionar en un mundo nuevo que es el Hyrox. Les cuento un poco. Yo, entre otros eventos, tuve la oportunidad de clasificar a un evento que se llama Campeonato Nacional de Obstáculos en España. Cuando yo voy a Madrid, me doy cuenta que existe un deporte diferente al que yo practicaba, pero diferente en organización, pero con muchas de las habilidades que yo ya dominaba, y era el Hyrox. Pero en ese momento no se conocía en ninguna otra parte del mundo. Eso estaba en España y los españoles entraron muy fuerte, o sea, la bandera de ese deporte se estaba llevando, era ahí en España. Y un atleta que era un referente mío en ese momento, era como él, o sea, él es como el Cristiano Ronaldo del OCR. Él empieza a crear los programas de entrenamiento de Hyrox y yo de una vez me matriculé. Entonces, cuando yo llego acá a Colombia, empiezo a estudiar, empiezo a conocer todas las estaciones y me encuentro con algo que no pasaba en el OCR, y es que el Hyrox es un deporte que vincula, les cuento de mano de esto, es que Django es un centro de acondicionamiento afiliado a Hyrox.
Cuando en Django nosotros nos suscribimos o nos matriculamos oficialmente a la Federación de Gyros, Gyros nos comparte unos protocolos que están muy bien estructurados, los colores, las estaciones, cómo entrenarlo. Entonces Gyros entrega toda la información de cómo preparar a los atletas, cómo hacer las competencias, entonces no hay lugar a improvisaciones o a modificaciones que pasaban en ese momento con el OCR en Colombia. El OCR en Colombia, en Medellín era una cosa, sí, en Pereira era otra cosa, en España era otra cosa, entonces fue un deporte que se fue tomando muchos matices de acuerdo a la región donde se desarrollara. Variaba mucho. Empezaron a utilizar movimientos que no correspondían al deporte, entonces a mí eso me empezó como a sacar un poquito de concentración. Cuando empiezo con toda la academia del Gyros me doy cuenta que Gyros es un deporte acá y en cualquier parte del mundo exactamente igual, se prepara exactamente igual y era bajo esos mismos parámetros, fuerza y resistencia, que era lo que a mí me gustaba. Estandarizado ya. Estandarizado es el concepto, EMA, entonces ahí me da una sensación de mejor organización y me desconecto totalmente de competencias de OCR y me metí de lleno. Esa fue la última competencia de OCR que yo participé, Campeonato Nacional de Carreras de Obstáculos en España. Y después de eso, también ya empezaste a generar experiencia en el Hyrox, que ya Dustin ha viajado a diferentes lugares del mundo a competir en un Hyrox oficial. Entonces cuéntanos también, ¿cómo fue esa experiencia de viajar? Porque sé que recientemente también fuiste a London, esa es la chaqueta incluso de allá. Fue a Inglaterra a competir en un Hyrox, estuvo como juez también. ¿Cómo es ese proceso pues de ser atleta, de ser juez, cierto? ¿Cómo fue todo eso? Sí, súper chévere. La primera carrera de obstáculos, la primera carrera híbrida que realizan en Medellín, la hacen en octubre del año pasado y digamos que ya nosotros con un avance, porque desde On Fire se venían trabajando hace 5 meses la modalidad híbrida en los atletas, nos animamos a participar como equipo en todas las modalidades. Tuvimos atletas en individual, en parejas. Esa competencia se realizó en la unidad deportiva de Belén, muchos la escucharon. Y entra a primera competencia y quedamos campeones en pareja. Y realmente, como les contaba, cuando uno entra a un deporte con tanta adaptación, lo que lo impulsa es como a seguir descubriendo, a seguir descubriendo, a seguir descubriendo, y así es como hemos ido trabajando. Luego fuimos a Río de Janeiro, luego tuve la oportunidad de ir a Londres. A Londres inicialmente lo que yo me inscribí fue al primer Congreso Mundial de Entrenadores de Gyros, que era para las personas que estábamos certificados como entrenadores. Gyros tiene 2 módulos de academia actualmente, que es el Fundamentación y el L1, que es como el nivel máximo que puede tener un entrenador actualmente en Colombia. Entonces abrieron el primer Congreso Mundial para entrenadores de Gyros, yo me inscribo. Al principio no tenía claro, era una inscripción muy costosa, pero resulta que dentro de ese paquete estaba la participación a la competencia como tal. Entonces, cuando ya me empezaron a mandar la información, me doy cuenta que puedo ir al congreso, puedo competir y también me podía postular como juez. Okay. Que es algo pues que realmente a mí me permitió vivir la competencia desde otro matiz. Ver atletas, el Gyros va a cumplir 10 años ahora en 2027. Para nosotros es nuevo, pero es un deporte que lleva ya buenos años. Y estar en Londres en ese momento, juzgando atletas que llevan 4 o 5 años participando, fue algo que me abrió mucho la capacidad de que, o me abrió mucho la manera de entender de que si apenas estamos empezando y ya estamos haciendo esto que ustedes, por ejemplo, realizaron hoy, es una proyección increíble, muchachos.
Es increíble lo que pueden lograr con constancia, con continuidad, con esa determinación, porque si allá, que llevan tantos años, y ustedes ya están realizando este tipo de rutinas, lo van a hacer muy bien. Y sobre todo porque nosotros o esta región o los colombianos tenemos esa visión de que cuando nos metemos en algo lo sacamos adelante como sea. Claro. Entonces vivir la experiencia como juez de la estación, a mí me tocó la estación de Wall Balls, la última estación, es la estación que permite determinar, o sea, ahí es donde el atleta se da cuenta a qué fue al Jairos. Literal. Llegar a agarrar ese balón y saber que le faltan 100 es algo verdaderamente retador, pero eran personas como con una instrucción muy clara, o sea, ellos llegaban, agarraban el balón y ya sabían que lo que tenían que hacer era lanzar, lanzar, lanzar sin ninguna excusa. Entonces, eso me abrió mucho la expectativa, luego pasar al Congreso. En el Congreso tuve la oportunidad de conocer al campeón mundial, acababa de superar el récord mundial, o sea, en ese Jairos al que yo fui se hizo el récord mundial de ese momento. Y verlo en una mentoría o en una exposición que hizo, e iniciar con las primeras palabras del hombre fueron: no soy lo que ustedes se imaginan, no, yo sé que la mayoría no me conoce de una semana hacia atrás y llevo 8 años preparándome para este momento, ¿cierto? Entonces eso como entrenador me permite entender o me permite afianzar, porque lo tengo muy claro y siempre lo he fomentado, es el proceso, muchachos. Es como ustedes toman la decisión de entrar a un deporte sabiendo o teniendo muy claro que mi nivel actual es este y yo voy a desarrollar mi rutina de acuerdo a ese momento en el que estoy. Mañana voy a estar mejor, sí, pero dejando de un lado lo que se ve por ahí, como que si las redes sociales dijeron que los wall balls había que hacerlo en tantos minutos, yo tengo que arrancar a hacerlo en tantos minutos, no es eso. Es conectarse mucho con mi condición actual y trabajar de acuerdo a esa condición que tengo. Si me lo estoy tirando en 7 minutos no importa, porque en determinado tiempo me lo voy a tirar en el tiempo que estoy esperando. Él se preparó 8 años para eso. Entonces, llego a Colombia con una mentalidad totalmente diferente. Chimba. Qué chimba. La preparación para mis atletas tomó un rumbo, tomó un orden en muchísimos aspectos, porque los expositores que estuvieron en ese congreso estuvo el creador y dueño de la marca, contando cómo existe la posibilidad de que seamos las únicas personas en conocer un deporte desde sus principios antes de que fuera un deporte olímpico. Nadie conoce o nadie que haya practicado un deporte en sus inicios está vivo para decir que se convirtió en un deporte olímpico. Y nosotros, los que practicamos el híbrido, sí vamos a tener esa posibilidad de practicarlo en este momento antes de que se convierta en un deporte olímpico. Entonces eso es un dato demasiado importante. Qué chimba. Como hay otros deportes, pero si en este momento nosotros mencionáramos los 100 deportes que están postulados a ser deporte olímpico, no conocemos sino el Jairos y el pádel. Ninguno de los otros deportes los conocemos porque son deportes muy pequeños, porque son deportes que se practican en otras regiones, pero de esos dos vamos a tener la posibilidad, Seguro, por la proyección que tienen desde la cabeza de este deporte, para que sea un deporte olímpico. Dos, y vos sabes por qué pronto el CrossFit, que es un deporte que se ha practicado hace muchos años y ya
ha cogido también mucha fuerza porque no se ha vuelto olímpico y Jairos, que es más reciente, tiene esa posibilidad de hacerlo. Sí, está relacionado con lo que te conté anteriormente de las carreras de obstáculos y es la estandarización de los eventos. Ok. CrossFit sigue siendo lo mismo. Perdón, en CrossFit pasa exactamente lo mismo, que en unas regiones hacen unas estaciones diferentes que en otras regiones. Entonces varía Ok. mucho Ok. de acuerdo a perfiles de los entrenadores, de acuerdo a la región. Entonces no está tan estandarizado como está el Hyrox. Hyrox. Ok. Y yo quiero que hablemos un poco sobre cómo iniciar en este mundo, ¿cierto? Porque yo sé que muchas personas ven en redes sociales el tema del Hyrox y a mí lo que más me preguntan es, Emma, yo nunca he hecho eso, ¿será que puedo? Mira, yo solo veo gente, atleta haciendo eso, me da miedo. ¿Cómo puede una persona que no tiene idea que es un Hyrox decir, hey, ¿cómo puedo iniciar acá? ¿Será que tengo una base? Como vos, por ejemplo, lo hiciste en su momento de, ya tengo una base de resistencia. Eso es súper favorable para una competencia como el Hyrox. Pero tú como entrenador con años de trayectoria y experiencia, ¿qué le dirías a esa persona que ha visto el Hyrox pero le da miedo empezar? Bueno, aquí hay dos pilares importantes. Como ustedes ven en el Hyrox, básicamente la mayor parte del tiempo el atleta está corriendo, ¿cierto? Pero la otra mitad es fuerza. Entonces, ¿qué hay que incentivar o qué hay que evaluar en una persona que está entrando a esto? Primero, si has venido haciendo musculación en el gimnasio, si eres una persona que habitualmente hace fuerza o movimientos funcionales como sentadillas, flexiones, saltos y empujes, ya tenés la mitad del camino recorrido. Okay. A tu nivel, pero ya tenés la mitad del camino recorrido. Okay. O la otra mitad es la persona que corre, pero que nunca ha hecho fuerza. Entonces, basándonos en esos dos pilares, podríamos enseñarle a esa persona que ya trota a tener esa adaptación a la fuerza, o a esa persona que ya tiene fuerza y que quiere empezar a correr. Cuando digo fuerza, no me refiero a los extremos levantamientos, niños. Tener fuerza es saltar, tener fuerza es hacer una sentadilla, tener fuerza. O sea, aquí todos tenemos fuerza y aquí todos tenemos resistencia porque hoy lo demostraron. Lo que hay que tomar es, lo que hay que apoyarse en espacios y comunidades que les permitan a ustedes entrenar de manera progresiva, de acuerdo a sus condiciones, no llegar a un entrenamiento donde no sean capaces de terminarlo. Eso es importante. Entonces, para empezar, hay que saber cuál de los dos pilares es mi favorito, digámoslo así. Y segundo, unirse con grupos donde yo pueda entrenar de manera gradual y pueda potenciar y desarrollar esa otra mitad que me hace falta. Okay. Pero eso ha hecho el Hyrox. Si ustedes ven, el Hyrox llegó para crear un entorno donde ya estamos viendo al papá o al atleta participando con el papá de 80 años. Estamos viendo al papá participando con el hijo. Estamos viendo a atletas con discapacidad participando en Hyrox. Estamos viendo mamás, estamos viendo mujeres muy jóvenes. O sea, hay un nicho, hay una población muy amplia que puede terminar un Hyrox basado en lo que yo les acabo de decir. La mayor parte de la gente tiene fuerza, o si no tiene fuerza, tiene resistencia. Entonces, como complemento y finalmente puedo participar en una disciplina deportiva como es el Hyrox. Qué importante eso que nos dice Dos, porque pues nos abre un espectro de que realmente esto no es solo para atletas y para romper el récord mundial, no. O sea, es una competencia que puede hacer cualquier tipo de persona prácticamente y que el nivel de riesgo a lesionarse es bajo a comparación de muchos deportes, a comparación de muchas disciplinas. Entonces, digamos que entendiendo esto, puedes empezar a
a practicarlo. Yo sé que muchas personas acá por primera vez lo hicieron y probablemente lo sigan haciendo porque les gustó, porque quieren seguir retándose, quieren empezar a competir, pero eso se trata. O sea, antes de darte el miedo de, no lo voy a hacer porque esto es solo para atletas, ir a ensayarse, a un entrenamiento, no de primerazo ir a una competencia porque ya eso sería un error, sino que buscar un espacio en donde aquí me enseñan cómo es la técnica de ese ejercicio, cómo es el Hyrox, y eso es lo que hicimos el día de hoy, y por eso es valioso para, digamos que en Colombia no ha tenido una fuerza como en otros países, en Europa, en Estados Unidos, que el Hyrox ya es algo mundial. Aquí apenas está empezándose a ver, a empezar como a entrenarse. Entonces es como muy importante eso que decís, Dustin, porque esa es como la herramienta para que empecemos a traer el Hyrox a Colombia. Y porque muchos no saben, pero el Hyrox oficial lo más probable es que venga muy pronto acá a Colombia. Entonces, si vos empezás a prepararte desde ya, vas a estar adelantado a esas personas que cuando entre esta disciplina y este deporte van a querer. Entonces va a ser una multitud de personas y vas a estar adelantado sobre esos procesos, ¿cierto? Sí, eso es súper chévere contárselos porque básicamente cuando el deporte entra a Colombia, ustedes ya van a estar, digamos, anticipado al proceso de entrenar o de aprender. Nosotros desde Django incentivamos muchísimo la práctica del Hyrox y las competencias. Ya hemos realizado 2 PFT, que son la prueba base o el test base, donde un atleta puede decir, estoy listo para una competencia. Son 5 estaciones, cambiando de estímulos, desde pasan de fuerza a estímulos aeróbicos, y que retan al atleta a conocer de qué son capaces de realizar. Ahora el 28 y 29 de junio ya avanzamos, vamos a hacer uno de los primeros centros de acondicionamiento en Medellín en realizar un Hyrox 50%. Se denomina a la mitad de lo que es la prueba de Hyrox, donde ustedes van a poder en equipo hacer algo similar a lo que hicieron hoy, que es correr juntos y hacer la estación entre los dos. Entonces, lo que les contaba durante la rutina, la motivación de tener a un compañero que es más fuerte que yo en una estación, pero luego pasar a otra y yo tener más capacidad que él, es algo que de verdad conecta mucho con esa modalidad en parejas, que son parejas mixtas o del mismo género. Entonces va a ser más adaptativo, va a ser más manejable, va a ser la posibilidad de que ustedes completen un 50% de Hyrox y se demuestren poco a poco, porque vamos a hacer luego un 80% y finalmente vamos a terminar haciendo un Hyrox al 100%, porque hemos venido cumpliendo con esos protocolos que el manual de Hyrox nos indica. Entonces ya estamos llevando atletas que cuando un evento como esto llegue ya estén con un paso adelante prácticamente. Entonces los invitamos. Este evento ya están abiertas las inscripciones. Tenemos una categoría también súper interesante que es Jonestar. Ningún centro de acondicionamiento en Colombia ha hecho la categoría Jonestar. Eso lo conocí en Londres, lo queremos incursionar y es para los niños de 8 a 15 años. Si tienen ese sobrinito, si tienen ese hijo, las pruebas para ellos son súper chéveres, porque ustedes saben que los niños tienen mucha energía y no van a hacer las repeticiones de un adulto, sino que van a hacer repeticiones que ellos pueden manejar, y es una prueba que puede durar 15 o 18 minuticos para ellos, pero se van a ver súper chévere enfrentándose a estaciones como esa. Los invitamos a que los traigan. Si realizan alguna modalidad deportiva, eso va a ser súper chévere. Si no, tráiganlos antes, que aquí vamos a tener el espacio para entrenarlos y contarles cómo va a ser el evento, y eso nos pondría, digamos, en una condición muy chévere, porque estaríamos incentivando el deporte en la temprana edad, que es algo interesante. Qué chévere, Dustin. De verdad que, pues, parce, si de verdad te interesa el tema del Hyrox, creo que es algo que en Colombia, como les decía, es muy en pañales, están muy en pañales todavía, y el hecho de que ustedes empiecen a testearlo va a ser brutal, y no solo porque esté de moda, porque yo siento que obviamente se ha puesto de moda,
pero para mí no es una moda, ¿cierto? ¿Vos qué opinas, por ejemplo, eso, Dustin, que esto es una moda y va a pasar el otro año? ¿Qué? No, realmente lo que sí es muy comercial y eso es lo que estamos malinterpretando. Se utiliza el concepto de moda, pero porque se volvió universal, ¿cierto? Y en realidad pues todos los deportes empiezan siendo moda, porque yo entré al ciclismo, porque veía a mi amigo, pero luego mi amigo abandonó y yo seguí y me enamoré del ciclismo, un ejemplo. Entonces todo tiene un matiz de moda, ¿cierto? Pero es que tanto esa moda termina convirtiéndose en un deporte. En el caso del Jairo es básicamente que como es tan organizado se volvió viral, como tú mismo lo dices, se volvió un deporte que se practica en todos los países del mundo, se volvió muy comercial, lo practican es deportistas, lo practican figuras públicas, actores de Hollywood son socios de Jairos, socios de marcas de implementos de Jairos, o sea, se volvió una cosa monstruosa, pero supera el concepto de la moda y realmente lo que es muy comercial. Hace poquito abrieron un Jairos en Japón y la gente estaba esperando que abriera, o sea, como cuando sale iPhone que corren a comprar y se agotó en 15 minutos, se agotaron todas las 20,000 inscripciones que tenían, o sea, es una cosa loca. Si aquí en Sudamérica abren inscripciones para Sao Paulo y Río de Janeiro, que son los primeros, y se acaba en menos de una semana. Entonces imagínense en esos otros países, pero supera el concepto de la moda, realmente va a otro concepto y es que la gente se está dando cuenta que lo puede practicar cualquier persona y eso es lo que está animando a que todo el mundo corra a inscribirse. Qué bien, qué bien. Dos, yo creo que ya alejándonos un poco del tema del Hyrox, quiero que hablemos un poco de ti también y nos cuentes cómo son tus hábitos, porque hasta a mí me genera curiosidad una persona y un atleta élite como tú, qué hábitos tiene para estar en el punto donde está, ¿cierto? Porque me parece brutal lo que has hecho, lo que has conseguido a lo largo pues, de tu vida, y eso no se hubiera podido hacer sin los hábitos que tienes actualmente. Entonces yo quiero que nos hables un poco de tus hábitos y qué es lo que te ha llevado a estar a lo que es el día de hoy. Sí, bueno, súper chévere esa pregunta. Como les contaba, a lo largo de mi trayectoria donde he pasado en diferentes deportes, las cosas cambian o los hábitos se transforman un poco, pero yo tengo dos pilares muy importantes, niños. El primero es la recuperación y el segundo es la alimentación. Yo considero que soy un atleta que soy muy disciplinado, entreno muy duro, me mato muchísimo en los entrenamientos, pero no sería nada de lo que es mi rendimiento sin la alimentación y sin la recuperación. La recuperación incluye el descanso y las sesiones de descarga muscular y el sueño. Yo le doy demasiada prioridad al sueño. Es más, he desarrollado la capacidad de dormir muy bien. Y eso ha sido por la forma como me desconecto al final del día. Yo pueda que me acueste tarde porque la verdad trabajo muchísimo con mis atletas, le dedico mucho tiempo, yo llego a la computadora a revisar las estadísticas, las métricas de todos mis atletas diariamente. Pero yo me acuesto 10:30, 11 de la noche y me despierto todos los días a las 3:58 de la mañana. La forma como me desconecto es muy importante y es sentarme a la cama y apagarme, o sea, pensar que el día de mañana trae cosas nuevas me permite a mí tener sueños demasiado reparadores y hace parte fundamental del descanso. Si por alguna situación que me ha pasado, situaciones personales, emocionales, yo no llego a dormir, yo no llego a pasar
bien esa noche, al otro día siento el agotamiento. Entonces por eso le doy tanta prioridad al descanso. Soy de las personas que durante la semana hago 3 o 4 sesiones de, llámese fisioterapia, llámese masoterapia o llámese movilidad. Entonces, así como entrenamos, tenemos que recuperar, niños. La movilidad articular es muy importante, los masajes son muy importantes. Yo voy a sesiones de crioterapia, yo voy a sesiones de presoterapia y eso lo hago 3 o 4 veces a la semana, sí o sí, por muchos años. Llevo demasiados años en esto. Y particularmente quieren que les cuente algo. Estoy en uno de los mejores momentos, o sea, ha sido año tras año conquistando nuevos deportes, cada vez más difícil, cada vez retos más exigentes y por fortuna todos con una proyección, digamos, cada vez más cerca a mi mejor versión. Pero no he dejado nunca de apoyarme en esos dos pilares. La recuperación, que incluye todos los que les acabo de contar, y la alimentación. Y la alimentación la divido en dos cosas muy importantes. Lo primero es el timing o el momento del día donde debo alimentarme. Es muy importante, si es el desayuno, niños, tiene que ser a primera hora del día. Si es el almuerzo, tiene que haber una ventana entre 12 y 2 que no se salgan de ahí. O sea, si yo almuerzo a las 4 de la tarde, ya cumplí con un tramo entre el desayuno y el almuerzo demasiado amplio. Y Emma, más que nadie, conoce como los procesos por los que pasa el cuerpo cuando tardo tanto tiempo en consumir mis macronutrientes. Entonces podemos entrar en catabolismo, podemos entrar en deficiencia en el rendimiento, entonces estoy súper cansado. O ya a las 4 de la tarde cuando como, el cuerpo no lo va a asimilar, se ralentiza mucho el motor que llevamos por dentro y ya esos nutrientes no entran a cumplir con su función principal, sino que antes como que acumulamos, retiene porque no sabe realmente si está ahorrando o si está gastando. Entonces el timing para mí es demasiado importante. Desayunar a las mismas horas, almorzar y cenar a las mismas horas. Y lo segundo es la distribución del plato. Yo trato de que en un plato mío siempre haya proteína, siempre haya carbohidratos y siempre haya vegetales. Es como lo mismo. Mi almuerzo siempre se ve de la misma manera y mis desayunos siempre se ve de la misma manera. Soy muy plano con eso. A veces varío si pueden ser 6 huevos o si pueden ser 4, pero siempre está la proteína. Okay. Entonces voy muy plano como en eso y eso ha permitido que mi cuerpo entienda esos momentos, que mi cuerpo entienda esa distribución o esa carga que le estoy dando en el momento y me sienta la mayor parte del día con energía y los momentos de mis ingestas sean claves para esos objetivos que yo estoy buscando. Si es aumento de masa muscular, niños, no podemos estar saltándonos el desayuno o entrenando en ayunas. No podemos. Si estoy en aumento de masa muscular y usted a las 12 no ha almorzado y se pasa hasta las 4, créame que su cuerpo va a empezar a buscar los recursos y dónde los consigue en el músculo. Entonces usted va a estar, sube en el entreno y baja por ese timing. Entonces ahí están. Okay. El descanso, la recuperación. Bien. Y la alimentación y los tiempos de las ingestas. Yo creo que tocaste un tema extremadamente infravalorado y es la recuperación, porque creo que todos acá, y me incluyo también, le prestamos mucha atención a la alimentación, al sueño, al deporte, pero la recuperación muchas veces no está, y lo digo también desde mi parte porque he fallado y no le he dado esa prioridad de pronto al tema de movilidad, de masajes. Por ejemplo, yo nunca me he hecho un masaje deportivo, jamás. Entonces son cosas que lo decís y es como que hey, todavía falta mucho por mejorar. Ya hay prestarle atención a cosas que la gente de élite ya hace y se pregunta uno, pero ¿por qué no avanzo? ¿Pero por qué me está doliendo eso? Porque, claro, la explicación es esta. Años priorizando la recuperación, evitando lesiones, obviamente alimentándose bien,
pero es un conjunto de cosas, no es como solo hacer una cosa bien, sino que lo bueno del deporte es que te abre un espectro de que hay que prestarle de manera integral atención a muchas cosas, A todos. que es como una silla, o sea, una silla no puede estar con solo una pata, ¿cierto? Entonces, por una pata que flaquee se puede caer, entonces todas tienen que estar en esa línea y yo creo que el tema de la recuperación es algo que poco se habla, ¿cierto? Yo lo denomino pilares y son esos pilares fundamentales que lo que estamos abriendo aquí, niños, es como una ventana al tiempo donde yo sé que a los 20 años todo funciona perfecto. Yo soy un relojito y entreno 3 veces al día. Mis atletas tienen prohibido eso. Porque lo que usted está haciendo ahora de manera exagerada, mañana les va a cobrar factura. Entonces, tantos años a mí inmerso en la recuperación, inmerso en la buena alimentación, me permite hoy a los 44 años decir que ese rendimiento mío ha venido con una proyección ascendente y es por eso, todo lo que usted haga de manera exagerada ahora le va a cobrar factura adelante y es normal que ustedes después de esa sesión, yo me siento súper bien y como tengo la anualidad en el gimnasio, yo me voy y hago una horita más de pesa. Es calidad por encima de cantidad. Métanse eso acá. Duro. Y no siempre más es mejor. ¿Listo? Haga una buena sesión de musculación y si quiere hacer algo por usted, y si quiere hacer algo pensando en que en 10 años esté compitiendo, vaya y haga movilidad. O vaya al fisioterapeuta. O vaya y se pone en el foam roller. Es que son muchas las opciones. O vaya y se mete un ratico en agua fría. Vaya y haga movilidad. Vaya y pases el foam roller. Vaya y se pasa la pistolita. ¿Cierto? Vaya y estira. Son muchas. Eso sí es calidad a sus sesiones de entrenamiento. Pero no hagan dobles sesiones de fuerza. Porque conozco muchos. Y por las redes sociales aparecen muchos, los ve uno en el 2026, lo más... bueno, y también otra cosa. Y hay personas que así ganan carreras, duran varios años, nunca han ido al... O sea, normal, hay unas condiciones genéticas que algunas personas los favorece y la motivación. Pero niños, eso termina siendo así y de cabeza para el piso. En 2 años desaparecieron, en el 2026 los viste muy activos en redes sociales y después desaparecieron. Es básicamente por eso, porque descuidaron esa parte fundamental que hacía parte de su entorno y de sus mejoras del rendimiento deportivo. Eso se ve mucho en futbolistas, ¿no? Que en sus 20 están en lo más top, en mejores clubes y llegan los 30 y empiezan las lesiones, Entonces, por ejemplo, yo porque admiro también tanto a Cristiano Ronaldo, que es un atleta que de los 41 o 2 años todavía está en el alto nivel, porque prioriza cosas como lo que vos decís. Eso se ve mucho en el fútbol, porque como el fútbol, de la mano del fútbol está la fama, las riquezas, entonces ellos empiezan a salirse un poco de su entorno que deberían de ser. A todos los futbolistas les programan entrenamiento, recuperación y todos esos bloques, pero cuando ellos empiezan a pasar esos límites creyendo que están tocando el cielo, se saltan esa parte importante y las carreras siempre se ven en ese declive. Y lo que tú mencionas de Cristiano es el ejemplo real, él lo ha demostrado con el paso de los años y él dice, el mismo tiempo que entreno es el mismo tiempo que recupero. Si entrena 3 horas al día, recupera 3 horas al día y aunque tiene la riqueza y aunque tiene las posibilidades, lo está mostrando es cómo. Y nosotros a nuestra manera también tenemos cómo, porque en una colchoneta yo llego a la casa y puedo hacer movilidad. Con un foam roller yo llego a la casa y me puedo hacer una autodescarga muscular. En un baldecito le echo hielo, agua fría y me puedo hacer una crioterapia. Son muchas las posibilidades y eso es realmente lo que sucede para que una persona pueda mantener un rendimiento a lo largo de los años. Para ir cerrando, quiero que hablemos algo un poco diferente, pero me gusta mucho preguntarle a los invitados cuál es su objetivo de vida. Bueno, mi objetivo de vida,
qué pregunta tan chimba. Miren, yo tengo unas bases muy, muy importantes en mi vida y es la familia. Yo conté con la suerte, yo tengo 3 hijos y conté con la suerte de poder analizar a personas que desde su formación deportiva se apoyaban mucho en la familia. Eso me pasó hace 15 años que nació mi hijo mayor. Jerónimo se convirtió para mí como en una motivación a que yo tuviera un sentido de pertenencia en todas las cosas que hacía. Luego nace Guadalupe y luego nace Nicolás y uno tras otro me fue afianzando en que yo tenía que verme cada día mejor para ser el ejemplo de los hijos míos que venían detrás. Entonces es como tener todo el tiempo un espejo y es mi motivación de vida, es querer ver crecer a mis hijos viéndome a mí como ejemplo, así. Y así he creado empresas, he creado clubes, nosotros tenemos varias líneas de negocio donde participamos en la creación de eventos, participamos en la formación de atletas y es siempre decirles a mis atletas que el deporte para mí es un gancho, pero lo que yo realmente quiero es llevarlos a que lo que ustedes sufren, a lo que ustedes se proponen cuando llegan a un entrenamiento, a lo que ustedes se ponen como visión, lo puedan trasladar a su entorno familiar. Si a mí un atleta viene y me da todo en la cancha y después se va a la casa a acostarse a dormir teniendo una pareja que necesita que le ayudes con eso, que le ayudes con otro, no está haciendo la mitad de la tarea. Y la mitad de la tarea se da ya en esas 4 paredes, donde si vos no te desempeñas bien, créeme que eso con el tiempo te va a ir sacando también de lo que te gusta. Entonces ya no puedes ir a un evento, ya no puedes ir a una competencia porque seguro tu hijo va a estar demandando de tiempo, tu pareja te va a estar reprochando porque no está viendo eso como un rendimiento. Entonces, papi, entrene duro, pero también llega a la casita a ver qué hay que hacer como usted pueda. Pero créame que siendo hombre o siendo mujer, cualquier gesto se va a ver bien reconocido si le estás aportando valor a ese propósito de vida que en las bases, para mí en la familia y en las bases hay que tratar de desempeñarlo de la mejor manera. Toca volverse un pulpo, toca volverse un 8, pero yo creo que es ahí donde realmente está el reto. Salgo de acá a llevar a mi hija a patinaje y el resto de mi día es mi otra mitad de la competencia. Qué duro eso, de verdad que sí. 2, para cerrar, quiero hacerte la última pregunta y es, si el día de mañana no estás más en este mundo, ¿cuál sería el mensaje con el que nos dejarías a todos? No me imagino no estar en este mundo. No me imagino. No me imagino porque acuérdense que yo quiero llegar hasta muy viejito en esto. Una frase. Uy, no, qué pregunta tan difícil. Uy, no, me corchó. Yo tengo una proyección muy alta, Emma. No, pero es que no te vas a morir mañana. Si no estuviera mañana en este mundo, no. No la estoy matando. No, les voy a dejar una frase que les sirva, pero sin imaginarme que no estoy en este mundo. Hágale. Niños, pónganle un propósito a todo lo que hagan. Pónganle un propósito a todo lo que hagan. No se fijen hoy en cómo están, sino cómo van a estar mañana. Deportivamente, personalmente, laboralmente, profesionalmente. Pónganla lejos. Ese propósito nos ayuda a ponerla lejos. Hoy al principio de la rutina les dije algo. No piensen en el primer workout. Piensen en el cuarto y el cuarto me lleva al quinto. Eso es lo verdaderamente
el verdadero aprendizaje que les quiero llegar hoy. Pónganle un propósito a la vida. Que todo eso que están haciendo hoy, mañana cobre sentido. Si no, se va a pasar el tiempo y no se van a dar cuenta. Yo creo que mis últimos 15 años los he vivido año tras año proyectándome con el club. Ya hay carreras planificadas del 2027. Entonces eso nos lleva a conectar. El propósito, niños, es lo que no nos deja bajar la energía. Es lo que hoy ya me permite anteponerme a la semana siguiente, y la semana funciona como funciona el mes, y el mes funciona como funciona el año. Y cuando menos piensen, pasaron 10 años de su vida conectados con propósitos y con un verdadero sentido de pertenencia. Es eso, Emma. Qué duro, qué duro. Qué buena voz, de verdad. Feliz por el espacio, por sacar el tiempo, de verdad, a todos, enseñarnos sobre esta competencia, que es un crack. O sea, aquí puede ser de los mejores en Colombia, en Hyrox. Entonces, tenerlo acá presente fue para mí un privilegio. Gracias por esos dos. Y ya para finalizar, no sé si alguno quiera preguntar algo, aprovechar pues como tenemos aquí a la máquina. Entonces, nada, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Dustin, yo te quiero hacer una pregunta y va más con el tema de la mente. ¿Cómo se habla Dustin a Dustin? Cuando está en una competencia, cuando estaba como juez, cuando está en la casa, ¿qué palabra se dice? ¿Cómo se motiva? Porque pues, la motivación es solamente un impulso que no dura para siempre, pero ¿cómo se habla? ¿Qué se dice? ¿Cómo se trata? Esa es la pregunta. Bueno, qué buena pregunta. Para mí, en este factor de la mente, juega un papel muy importante mi familia, pero los demás arriba. Mi mamá y mi papá y mis abuelos son situaciones de vida que me han conectado muchísimo con ser una persona demasiado fuerte. Entonces yo me hablo demasiado fuerte. En competencias extremas como las que he participado, he tenido sucesos donde los he sentido al lado mío, como si fueran recordándome ese objetivo por el cual me atreví a llegar hasta allá. Entonces, como tengo tan buen ejemplo de lo que fueron, mi abuelo materno ya no está y es el que más se me aparece, pero siento como él dejó esa enseñanza en mi mamá y luego esa enseñanza llega a mí, y es voces voces muy fuertes que lo único que me recuerdan es: no pares, tenés una meta muy clara, vamos que vos podés, vos te preparaste para esto. Entonces, a mí eso me ha conectado con no desistir en muchos eventos. Situaciones que también se presentan es saber que no estoy al 100%, me ha pasado en muchos eventos, y empiezo a competir a esa capacidad en la que estoy en ese momento, pero es muy chévere porque, vean, yo llego a una competencia, muchachos, y la gente cree como si yo ya me la fuera a ganar, ¿cierto? Y a mí eso no me frustra, sino que me conecto mucho con ese entorno de ese momento y compito como si me la fuera a ganar. Y al final me siento como si me la hubiera ganado. Y ahí está esa diferencia entre cómo vivimos cada uno de esos momentos, cómo nos disfrutamos, y finalmente en todas salimos victoriosos. Ser victoriosos en un evento es poderlo terminar, ser victorioso en un evento es haberme preparado meses para llegar a ese evento bien, en buena condición, y esas son las voces que todo el tiempo me están sonando. Me suenan en la competencia, me suenan en los entrenamientos, y es voces de personas que llevo muy en lo dentro de mí, que sé que la lucharon porque los vi cómo trabajaban arduamente desde muy temprano en la mañana, llegar a altas horas de la noche, descargar la maleta y tener que organizar hijos, preparar
los útiles del otro día y al otro día a las 5:30 también estar de pie igual que uno cuando iba al colegio. Es una voz que siempre está ahí, niños, obligándome a seguir cada vez más. Sí, muchachos, entonces terminamos acá el podcast número 13. Te felicito, Emma, te felicito.